Buenas, buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a Procases por Net TV. Hacemos un programa periodístico repasando lo importante de la semana, analizando, poniendo en contexto para comprender mejor lo que nos pasa. Pero no estoy sola en esto de ninguna manera. Ellos son Mariano Casal, Lucas Duet. Señores, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Cómo va? Buenas noches, Karin. Mariano, Lucas, querido, Karin. bienvenido de vuelta. Y felicitaciones también por el Bueno. tema, ahora es músico el hombre. Así. Después tiramos el chivo, por supuesto. Son periodistas, montañistas, músicos, gente completa. ¿Qué pasó en la semana? Estas son las imágenes que describen los hechos. Ahí estamos, personajes que después van a estar acá. Interesante, porque marcan también el ritmo de la noticia, de lo que sucede en nuestro país, en distintos ámbitos. Eso es bueno, vamos a hablar de Congreso, vamos a hablar de educación. Acá están las redes para comunicarse con cada uno de nosotros, por supuesto, y con el programa, con la producción, pero también tenemos información de lo que pasa en la Casa Rosada, que siempre pasan cosas, pero en los últimos días me parece que está tomando vuelo. Juanpi Peralta, qué gusto tenerte. No, el gusto es mío, Karin. Un placer estar nuevamente acá en Procases. Por favor. Y como decís vos, pasás caminando por el Balcarce 50 y ves un edificio hermoso, pintado de rosa y decís, qué lindo, qué tranquilidad que hay acá. No es así, las palomas hablan también. Y el patio Palmeras ni hablar. Ni que hablar. Donde justamente hacemos guardia permanentemente los periodistas para saber qué pasó después de aquella misiva que llegó el fin de semana pasado, nuevamente de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Sí. que públicamente hace sus reclamos, plantea sus posiciones. El gobierno que salió a decir con respecto a lo que planteó la presidenta, que fue en pase decir, bueno, la responsabilidad ahora queda en manos de la oposición, que ganó las elecciones. Ahí hay un discurso diferente a lo que dijo Alberto Fernández. Claro. ¿Se acuerdan que salió a festejar el triunfo Alberto Fernández en un acto que se hizo también ahí el 17 en la plaza? Y Cristina dijo, ganaron las elecciones, muchachos, tienen responsabilidad de lo que se vaya a firmar con el Fondo Monetario Internacional en el Parlamento. Pero un momento, ¿quién está gobernando? No se entiende. ¿Cómo cae esta misiva dentro de la Rosada? Porque hubo una renuncia importante en la semana. Claro, la Rosada sale a decir obviamente que la carta es un apoyo a Alberto Fernández, pero ya vemos cuando leemos el final donde dice, presidente, acuérdese lo que dijo usted, que si no cumplía o firmaba algo que iba en contra de lo que tiene que ver con los intereses populares, se iba a ir a la casa. O sea, ahí hay como un discurso obviamente que plantea una situación que es la interna que tiene el Frente de Todos, no la negamos, la niegan ellos, pero todo el mundo sabe. Acabas de decir, tuvimos una nueva renuncia, más allá de si el cargo había sido nombrado o no nombrado a través de esta interna. Detalles. Bueno, se dio más o menos lo que pasó con Federico Basualdo, también subsecretario de Energía, ¿se acuerdan? Fue en abril del año pasado, cuando quisieron hacer, Guzmán especialmente, un aumento en las tarifas. Sí. No se lo aceptó, lo quisieron echar, lo quisieron renunciar. Cristina Fernández de Kirchner levantó el teléfono y dijo no, se queda Basualdo. Ahora no pasó eso, pero Débora Giorgi con muy mala relación, recordemos que Débora Giorgi es la segunda de Feletti en la Secretaría de Comercio Interior y que estaba negociando precisamente los congelamientos de precios. Sí. Tuvo muchas diferencias, ella representa el sector cristinista, kirchnerista, llámenle como quieran, con Matías Culfas, que es su jefe, digamos, es el jefe de la cartera de desarrollo productivo. Así que bueno, Culfas nunca tuvo buen trato con ella, hay ahí un chisporroteo que se dio y salió del cargo. ¿Y Culfas a todo esto? ¿Qué argumentos da? No, Culfas no dio ningún argumento. Ya lo que había dicho lo dijo la semana pasada cuando habló de lo de Feletti. ¿Se acuerdan? Sí. Lo de vamos a subir las retenciones al tema de la carne. Sí. Y salió Culfas directamente a bajarle no el tono, directamente a decir, un ministro no puede pensar en voz alta. No, claro, Ya había un mensaje ahí, pero tengamos en cuenta que Alberto Fernández en ningún momento, y ya acordado con Culfas, había decidido que Débora Giorgi fuera la segunda de Feletti. Así que ya había mala relación desde el principio. Es innegable las situaciones que se van generando, que van hablando por sí mismas, ¿no? Los hechos. Lucas, Mariano, los quiero escuchar. ¿Repercusiones o que creen que esto va a despertar en este fin de año, que siempre pasan cosas fuertes en los fines de año de este país? Esperemos que este sea la excepción. La gran pregunta es, con todo este panorama, ¿no? Con todo este escenario, es qué piensa la cabeza, en este caso el presidente Alberto Fernández, con este fin de año que parece bastante movido, puertas adentro, ¿no? ¿Qué se cuenta en el pasillo sobre lo que piensa, sobre esta situación Culfas, Débora Giorgi,
el presidente? Bueno, el presidente hace silencio de radio, él no fija posiciones. Habla la vocera. Ahora está la portavoz, Gabriela Cerruti, Portavoz, no de vocera. la unidad de comunicación de gestión de la presidencia. Muy largo Me el título, pierdo. pero hay que decirlo, hay que Sí, decirlo. sí. Que también ahí hay una interna, porque fíjense, Mansur trajo a su gente para la parte de comunicación. Sí. Está el Ministerio del Interior con Guado de Pedro y también y su parte de prensa. Y después ahora esta conjunción que fue un acuerdo entre Vilma Ibarra, el sector albertista, digamos, y Cristina Fernández de Kirchner para que estuviera Cerruti. Pero el presidente no habla. Ella lo que dijo es bajar siempre el precio a cada una de estas cosas. Hablando de bajar el precio, a todo esto los precios siguen disparados de acuerdo al sector, de acuerdo a la Cámara de que los aglutina y de acuerdo a la protesta de la gente que cuando no compra algo, evidentemente el precio tiene que bajar porque si no, nadie gana. Bueno, fíjate que en el medio de esta interna, ya Feletti reconoció que la inflación Sí. va a ser por arriba del 3%, Sí. la que dicen las consultoras privadas. Ajá. Julián Domínguez se va a reunir, que es el ministro de Agricultura, con todos los sectores del campo, la famosa mesa de enlace, para ver si hay un acuerdo de lo que se va a presentar en el Congreso y un plan para contener estos precios, para salir de lo que había propuesto un poco que era Feletti, de ir ya por la versión dura del tema, de decir, subimos las retenciones, muchachos, no exportan más, etcétera, etcétera. un desastre. Pero esos encontrones siguen dando. Y tengo que decir otra cosa más, porque hay un tercero en discordia, que es el ministro, jefe de ministros en realidad, el coordinador, jefe de gabinete, Juan Mansur, que a su vez tiene que cuidarla con toda la interna que tiene en Tucumán con Osvaldo Jaldo. Que es su porque tema. él está de licencia, por ahí Sí. el que no lo sabe, el jefe de gabinete sigue siendo gobernador de Tucumán en goza de licencia. Tiene una interna con Jaldo que Sí. terminó la tregua cuando se dio la elección. Y ahora, bueno, lo que queda es estos recelos que se van produciendo. Por ejemplo, se hizo la actividad anual de la UIA, la Unión Industrial Sí, Argentina, señor. en Parque Norte. El presidente no iba a ir, Gabriela Cerruti nos dijo en conferencia de prensa a la mañana, el día jueves, no, el presidente no va a asistir, cuestiones de agenda, bla, bla, bla. A la tarde el presidente asistió. Ah, no, bueno, sí, ya se sabe cómo pasan estas cosas. Y pidió al Fondo Monetario, además internacional, en ese discurso que hizo, Sí, breve, que totalmente. haya una revisión Del acuerdo con Macri. del acuerdo al con Fondo Macri. Algo que Monetario. dijeron hoy a través de voceros periodísticos, si se quiere, que bueno, va a presentar un escrito el Fondo Monetario al respecto, que va a hacer esa revisión, lo que no quiere decir que acepte todo, ¿no? ¿Cómo tener confianza, no? ¿Cómo tener confianza cuando las cosas se deciden de esta manera y son cosas graves? Mariano, ¿cómo pega todo esto en Congreso? ¿Qué se habla por allí? Y se traslada toda la discusión al Congreso en las próximas semanas. Se hablan de un montón de proyectos, pero la realidad es que iniciamos diciembre. La semana próxima va a haber un feriado, tenemos las juras en diputados y en el Senado. A partir del 10 de diciembre arranca la nueva conformación. Y la realidad es que si vos medís y considerás la semana de las fiestas y el tiempo que va a haber hasta armar de vuelta las comisiones y llevar los proyectos al Congreso, con suerte lo que se está viendo en el Congreso es de poder sesionar aunque sea una vez en cada Cámara. Estos proyectos del plurianual, el presupuesto, un eventual acuerdo con el FMI, distintas leyes que están pidiendo los bloques que en el oficialismo están un poco más callados pese a que hay internas y en la oposición están peleándose por los cargos, que la jefatura de acá, de allá, del PRO, la UCR, que quién se queda con el interbloque. Pero la realidad es que ya todos los bloques entre oficialismo y oposición están viendo que la actividad va a ser, te diría, de mediana a leve. Entiendo, Mariano, pero el trabajo fue hecho en comisiones. En un rato vamos a estar hablando con un diputado nacional de la oposición. Y le vamos a preguntar, todo este trabajo que se hicieron en comisiones en estos últimos días, 6 sesiones tuvo nada más en el año este Congreso. Está bien, se entiende, fue un año de elecciones y se comprende que cada uno de los legisladores tiene cosas que hacer en su provincia o presentarse en su banca o apoyar al que se presenta. Pero hay tantos temas, tanta urgencia de temas, pero al no haber acuerdo y al haber todo este tironeo dentro del oficialismo y también dentro de la oposición, porque ese es otro de los temas que ha pasado, Te agrego algo, Karen, afecta a las importante. leyes, a los proyectos que ya tienen dictamen. ¿Saben la cantidad de leyes que se caen? Porque se termina el dictamen ahora, porque ya no pierden estado parlamentario, A María. eso iba, Karen. Dale. Si vos tenés Sí, un contá. dictamen y viene un cambio de conformación en diputados y en el Senado, los dictámenes caen. Entonces, Caen, como hay una nueva conformación, vos tenés que volver a formar la comisión con nuevos integrantes, volver a citarla, Tal dictaminar y después llevar los dictámenes. Y ahora con esta nueva conformación va a estar muy parejo. Entonces, el otro día varios diputados comentaban que en algunas comisiones, por ejemplo, de 49 en diputados, legisladores, vos vas a tener 24 del oficialismo, 24 de Juntos por el Cambio, y entre los bloques menores se tienen que repartir el único lugar que queda. Y eso
te queda una puja entre cuál es el dictamen de mayoría y minoría. Después no hay problema, porque por más que tengas 3, 4, 5 dictámenes, si no se vota uno, se vota el siguiente y vas viendo en el recinto qué es lo que va pasando. Pero ya eso es una complejidad. Entonces, con lo que te dije al principio de las pocas semanas que quedan de acá hasta fin de año, los feriados y todo lo que va a pasar a partir de la semana que viene con la nueva conformación, como mucho se espera que haya una sesión, no más por cada Cámara. Trabajo en vano. Trabajo en vano también parece ser el de gente que está trabajando en la Rosada en ciertas políticas que de un día para el otro cambian, así, abruptamente. Juanvi, Tres perlitas dale, cortitas. Bueno, dale, me gustó. algunas malas, otras buenas. El famoso acto que están promoviendo Catopodis y Zabaleta, los viejos intendentes, no viejos por edad, sino porque estaban ahí y ahora tienen cargos de ministro, estaban proponiendo un acto para el Día de la Democracia, los 38 años. Y parece que ese acto tenía que ver con apoyar nuevamente a Alberto Fernández. Nos dijeron ahí en off, por ahora es solamente un deseo de Cato, como le dicen en Casa de Gobierno. La mala noticia, no va a haber bono para los jubilados, sino solamente para aquellos que tienen el plan Potenciar Trabaja, Bien. que van a recibir el aguinaldo de 8.000 pesos. Bien. Jubilados por ahora, lamentablemente, que tienen la mínima de 29.000 pesos nada más. Gracias, Juanpi. Hasta la semana que viene. No, Nosotros seguimos, por supuesto, el bloque que viene de Procases. No te lo pierdas, seguimos analizando la semana. Bien, este bloque va a estar dedicado a la educación, porque se habrán enterado, seguramente, de que la Argentina obtuvo el peor puntaje en la historia en una evaluación internacional, es una evaluación de aprendizaje de la UNESCO, que se realizó, en realidad, con los conocimientos 2019, antes del cierre de las escuelas. Y el puntaje fue realmente malo. Los chicos no están comprendiendo lo que están estudiando o directamente no están aprendiendo. ¿Y esto qué significa? Y lo habrás escuchado también en los especialistas en educación, que hay que cambiar las cosas. En una educación del siglo XIX, con aulas del XX, ¿no? Preparándonos para un XXI completamente disruptivo, que no va a necesitar nada de lo que se está viendo ahora, en parte, porque las habilidades emocionales, eso, justamente lo que hay que trabajar es lo que no se trabaja. Leo Piccioli, qué gusto Igualmente, conocerte. un placer. Leo me encanta porque tenemos una bio para mencionar. Y después digo después de ver esa bio, lo que a mí me parece que es. Mirad. Leo Piccioli es licenciado en Economía, cum laude, pero actualmente se lo destaca por speaker y gurú del emprendedorismo vernáculo. Nació en Buenos Aires, tiene 2 hijos y desde los 45 se dedica a brindar conferencias, a continuar con su aprendizaje y a escribir artículos semanales en LinkedIn, siendo el autor más leído en LinkedIn Argentina, con más de 100 artículos de management publicados. Ha publicado artículos y entrevistas en El Cronista, La Nación, Perfil, Apertura, Forbes, entre otros. También fue columnista en Radio Continental y Network Media, Online Radio Miami. Le damos la bienvenida a Procases a Leo Piccioli. Ex CEO, ahora humano. Claro, está bueno, porque nos olvidamos de ser personas muchas veces pensando en que tenemos que hacer todo el tiempo. Y la diferencia con el ser, ¿no? Totalmente, y aparte, para mí es importante entender que las etiquetas son siempre parciales, ¿no? Que si yo me presento como CEO, van a decir, pero es malvado, echaba gente y un montón de otras cosas. Y entonces digo, ex CEO, soy humano, yo no soy tan malo, es todo mucho más complejo en general. Su vida como corporativo le dio muchas herramientas como para entender por dónde se hace agua. Y me gusta mucho que esté acá, Leo, porque sus charlas en TED o en sus páginas, ustedes verán después, habla de qué manera poder mirar lo que hacemos desde otro lugar, saliendo de las etiquetas, saliendo de lo que se debe hacer, o de esa creencia de que tenemos que llegar, la carrera, ¿viste? A algún lado tenemos que llegar, yo tengo que llegar, sí, necesito plata para mantener todo esto, y te olvidas de cosas importantes. ¿Qué crees que está pasando? ¿Por qué los chicos dieron tan bajo? Hacemos una evaluación de lo que crees que sucede en la educación. Pongo una salvedad primero. Dale. Que es que no soy un experto en educación, hay gente que sabe, mucha gente que sabe muchísimo más que yo. Bien. Pero desde mi experiencia, lo que yo veo es que nos olvidamos de lo importante que es pensar en el largo plazo. Bien. La idea de que todo lo que hacemos hoy que tiene que ver con esa charla TED que viste que di, todo lo que hacemos hoy, gracias al interés compuesto, a la construcción, se convierte o no en algo muy valioso en el largo plazo. Y nos enfocamos siempre en cosas de corto plazo. ¿Hay clase o no hay clase? No, bueno, hay que construir, hay que educar en valores, que es algo que también a vos te interesa mucho. Sí. Como decías antes, herramientas emocionales, cómo conversar. Exacto. O sea,
son cosas que deberíamos haber aprendido de chiquitos, ¿no? ¿Cómo creer en uno mismo? A esta conversación se va a sumar Ana María Stellman. Ana María es docente de primaria de La Plata y acaba de ser elegida entre los 10 finalistas del Global Teacher Prize, el premio que justamente conmemora a los mejores maestros del mundo. Ana María, es un gusto muy grande para mí saludarte. Karin Cohen, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un placer, un placer. Y un día tu trabajo, ese que haces todos los días, bueno, tiene un reconocimiento muy, muy grande. Primero quiero saber cómo lo has tomado y después que me cuentes por qué crees que lo mereces y que nos digas alguito de esos caballos con los cuales trabajaste con tus alumnos de primaria de La Plata. Bueno, la verdad que lo recibí con mucha emoción. O sea, pensar que alguien en el exterior leyó mi trabajo y lo valoró, para mí fue muy gratificante y muy emocionante. Y el trabajo con los caballos fue algo importante que me sirvió para poder hacer que los chicos se revinculen con la actividad escolar. Justamente hoy hicimos un cierre de proyecto acá en la escuela y nos visitó la gente del equipo con 2 caballitos Falabella y estuvimos haciendo algunas actividades que bueno, fueron muy motivadoras para todos los chicos que estaban acá en la escuela. Vos contaste algo, Ana María, con respecto a los caballos, porque como docente, justamente los caballos son parte de la vida de los alumnos, porque la escuela funciona, tengo entendido, cerca del hipódromo o de lugares de crianza de los equinos, ¿verdad? Y cuando te dijeron, no les hables de los caballos a los chicos porque si no se distraen, ese contás vos en entrevistas, que fue un disparador para conocerte, porque ¿qué crees vos que necesitan los chicos para ser motivados? Yo creo que lo que necesitan es que se los escuche, que se los vea y bueno, la empatía, ¿no? Sobre todo, poder entender qué es lo que ellos están necesitando. Yo la vez pasada contaba que estaba trabajando este año en el hipódromo y mi objetivo de clase era hacer una actividad y una de las nenas estaba con un bichito que se había subido a la colchoneta, que es donde estábamos sentadas, y yo le insistía con el libro y ella insistía con el bichito. Entonces, bueno, ¿qué hice? Agarré una lupa y dije, vamos a ver cuántas patas tiene. Después terminé haciendo lo que yo quería, pero la llegada fue diferente. Ana María, te mando un cariño muy grande. Muchas gracias. Pueden los demás ya con esta pequeñísima entrevista poder meterse más en el trabajo porque es puramente inspiracional. Porque de eso se trata, de que los grandes docentes que están tapados o que no se presentan para un premio y lo hacen, son los que tienen éxito y uno los recuerda para toda la vida. Todos nosotros recordamos esos docentes. ¿Por qué? Porque nos vieron, escucharon y aprovecharon lo que nosotros queríamos para enseñarnos después lo que ellos querían. Pero esa es una habilidad muy hermosa. Ana María está en la escuela, por eso igualmente está con ese fondo. Es importante que aprendamos a escucharlos a los maestros también. Claro que sí. O sea, que aprendamos a ver, porque somos los que estamos cara a cara con las familias y con los chicos. Y particularmente en este momento que estamos volviendo a la presencialidad, hay que tener en cuenta un montón de aspectos que se salen de las estadísticas y que son los que las provocan por ahí. Entonces hay que trabajar diferente. Tenemos que empezar a trabajar mirándonos a los ojos y viendo uno a uno qué es lo que necesitan. Bien, a los docentes, un reclamo al Estado hay acá y a las autoridades para que las cosas se puedan trabajar desde otro lugar, porque si ellos se sienten seguros y con herramientas, esa seguridad se traslada a los alumnos. Que no digo alumnos, porque alumnos que no tienen luz, son estudiantes, ¿no? Te mando un beso, Ana María. Listo, gracias por llamar, ¿eh? Un Nos gusto. vemos, que sigas muy bien. Qué genial. Gracias. Ella toma los caballos y les enseña biología y todo, a partir del animal, además que son sanadores. Yo que hice quinoterapia. Levanto ahí, me encantan los caballos, también hice equinoterapia. Mira. Sí, levanto ahí 2 cositas. Decime. En 2 momentos Ana María dijo, primero, admirable lo que hace. Hermoso. Dijo, fue en contra de las reglas. Le dijeron, no hagas esto, ella fue, lo hizo, o un alumno quería hacer otra cosa y ella la encaminó, ¿no? A partir de ese bichito hizo lo que quería. Y es un poco el conflicto que se da en el mundo hoy, que es, hay muchísimas reglas, la escuela. O sea, yo entraba a 8 menos cuarto, salía a tal hora,
ya ni me acuerdo, recreo, la campana había que obedecer, uniforme, etc. Y el mundo en el siglo XXI es un mundo en donde el que tiene éxito suele ser el que, como Ana María, rompe un poco las reglas. Me gusta eso, pero el no romper reglas para mucha gente es algo muy doloroso. Claro. Porque siente que está fallando, Leo. ¿Cómo trabajas con los ejecutivos o con las personas que quieren mejorar su negocio a partir de esa ruptura, de lo que se debe hacer? Y yo tengo que hacer lo que se debe porque así me van a querer y valorar. Ese es el conflicto máximo que se da en las carreras de todo, sea independiente, una carrera corporativa, una pyme, ¿no? Sí. Que es, tengo que crecer, tengo que crecer. No tenés que crecer, ¿qué preferís, crecer o ser feliz? Y es una opción crecer. Pero el tipo te va a decir, no, pero yo tengo que crecer porque tengo que pagar las cosas que me Hay miles suben de precio. Hay miles de soluciones alternativas y creo que parte del desafío es borrar esos preconceptos, ¿no? De que, por ejemplo, es obligatorio crecer. Voy a decir una maldad, ¿no? Pero ahí vas a ver que soy ex CEO. Es obligatorio contratar gente. No, contratar gente a veces no está tan bueno. El mundo del futuro es un mundo en donde va a haber más cosas automáticas. En donde si podemos hacer algo con código, lo vamos a hacer con código porque nos conviene. Y hay miles de cambios. A ver, el desafío mayor para mí es que lo que nos trajo hasta acá, lo que nos hizo exitosos en lo que sea, no necesariamente nos hará exitosos en el futuro. Me encanta, déjalo abierto, que los chicos quieren preguntarte. Sí. Leo, bueno, justamente hablando un poco de estos cambios, ¿no? Estamos viviendo como un ciclo donde cada semana es algo distinto. De hecho, justamente hoy, más temprano, hablaba con un neurocientífico y lo que me decía es que el cerebro de aquellos que estaban en el 2005, en el último año de la secundaria, es muy distinto a lo que ocurre con alguien que estuvo en el 2010 y se va modificando este comportamiento, y me parece muy importante, tomando un poco lo que decía Ana María, esto de escuchar, ¿no? Creo que uno tiene que valorar quienes comprenden mejor la situación que está pasando por delante de los ojos, ¿no? Se va quedando atrás como esto en el mundo laboral, lo pudimos ver en la pandemia, ¿no? Esto de la virtualidad, esto de dejar atrás varias reglas, varias cuestiones que decían, no, esto mirá, se viene haciendo así hace mucho tiempo, no hay lugar a la creatividad. Claro. Me parece que hoy la creatividad juega un rol muy importante, ¿no? A nivel educativo, a nivel laboral y a nivel vida, ¿no? También. 100%. Algo paradójico que me pasa muchas veces. Doy conferencias y mucha gente se me acerca a decirme, Leo, ¿me enseñás a hablar en público? Y yo no doy cursos de oratoria, pero me piden oratoria. Mi respuesta siempre es, necesitamos más escuchatoria que oratoria. Me encantó. Nuestra capacidad de conectar con el otro sin tratar de rebatirle sus ideas. Qué lindo Porque es. siempre es, alguien dice, soy de tal equipo, y el otro dice, no, tal equipo es mejor. Preguntale a No. Mariano que hace congreso. Dios mío. Es escuchar al otro, respetando la idea y profundizar con preguntas. Entender un poquito más como una oportunidad de aprendizaje. Y eso requiere humildad, requiere curiosidad. Y eso es lo que me gustaba de Ana María. Ana María se la notaba a alguien que trabajaba, que tal vez no se enfocaba tanto en el programa, sino que se aseguraba de que los chicos salgan con curiosidad, con ganas de saber más. Para mí esa es la clave. Marian. A ver, Leo, ¿cuáles son los 3 pilares que vos impondrías ante un plan? Un plan X, ¿puede ser sobre esta temática o sobre otra cosa? Pensaría primero, para mí, en todo tiene que haber una visión de largo plazo. La expectativa de vida humana se alarga. Hace 100 años era de 30 y pico de años, hoy es 76 en Argentina. Y vos decís que estamos más ansiosos. Claro, es una paradoja, ¿no? Una paradoja. Tenemos más ¿no? tiempo por delante, Claro. pero queremos las cosas más ya, más en el corto plazo. Entonces, por un lado es meter el largo plazo no va a venir en la no aparece en la agenda. Hay que meterlo como una cuña. Sí. Es como ir al gimnasio. Sí. Es como cuidarte con las comidas. Es algo que tenés que hacer porque el largo plazo hace bien. Entonces, primero, un pilar clave es el largo plazo. Ana María dijo una palabra que me encantó, que para mí es muy importante, que es empatía, que es entender, a ver, una de las quejas que más se dan en las empresas es, a mi jefe le falta empatía. Ahí está. Y Definí la empatía. empatía es ponerse en los zapatos del otro sin ser el otro. Es, te duele algo porque te lastimaste, es sentir lo que sentís, pero no tanto como para no poder ayudarte. Claro. ¿Sí? No es realmente sentir exactamente, sino entiendo lo que sentís. Tiene que ver con esa curiosidad, con eso de preguntar, también Claro. esa humildad, ¿no? Claro. Es entender que el problema del otro es lo importante en este momento Sí. y no necesariamente el mío. Entonces, me parece que la empatía es algo que falta
lo veo en las figuras públicas, ¿no? No importa si son políticos o no, en cuánto hablan y cuánto preguntan. Entonces, un buen líder para mí es alguien que pregunta más de lo que dice. No es alguien que está hablando y diciendo sus verdades, sino es alguien que está queriendo saber, queriendo aprender, porque el mundo cambia cada vez más rápido. Entonces, te diría como tercer pilar de cualquier tipo de plan, es esta, no sé si es versatilidad, esta capacidad de adaptación, de entender que a ver, mi celular hoy es 1.000.000 de veces más potente que mi primera computadora. Sí. Y eso va a seguir pasando y va a ser cada vez más fuerte el cambio. Entonces, poder montarse en esa curva. En tu trabajo como economista y como hoy por hoy ya un laburante de las emociones y las estrategias para trabajar mejor, en definitiva, escribiste este libro que se puede bajar gratis. Y eso es bueno, en la red. Soy solo. Y son historias honestas, pusiste, de liderazgo para ser feliz en el siglo XXI y más allá. Subrayo honestas. Exacto. Y te iba a preguntar por qué honestas, porque me llamó la atención. Porque no es un libro, no me paré en el lugar de un experto que sabe, que tiene la posta y te va a decir, esto es así. Que hay muchísimos y muy respetables y otros no tanto. Sí. Me paré en el lugar de Leo Piccioli, que se mandó un montón de mocos, que fracasó en un montón de cosas para tener éxito después, y trato de compartir, de hecho, mirá cómo lo digo, trato de compartir, porque en algunos casos lo logré y en otros no. Sí, entiendo. Comparto mis fracasos, mis éxitos, pero sobre todo el recorrido mental detrás de ellos. Che, ¿qué me pasó acá? ¿Por qué? No sé, ¿por qué me emborraché una noche después de echar a alguien en la empresa? Cosa que me pasó como gerente general, y la verdad es que soy humano. Es como, de vuelta, esta empatía. Trato de empatizar con el lector y que el lector empatice conmigo a través del libro. ¿Cómo se enseña a los más jóvenes, hablando hoy, ya cerrando, con respecto al tema por el cual te convocamos? Porque sin ser especialista en educación, sí lo es en los adultos. Él educa de alguna manera a tener otra visión, otra creencia, que se pueden cambiar todas, y cada una de ellas, para vivir mejor en el trabajo que hacemos, si tenemos gente a cargo o no, o si somos empleados. Si tenemos chicos en la familia, sobrinos, ahijados, ¿qué les dirías? A los chicos chiquitos no les diría tanto porque no me animo. A los adultos, a los que tienen adultos. a los chicos. Creo que crecer es pasar es un recorrido de nacer como víctima, nacer llorando, pidiendo ayuda a otros para comer, etcétera, de volcar la gaseosa y decir, se cayó, fue el viento, se suicidó La el mesa vaso. tuvo la culpa. Claro, yo no fui. Eso? Yo no fui. Claro, a- mala mesa, mala. No, ¿para cómo le decís mala mesa? Ese pibe no va a aprender nada. Y a medida que crecemos, nos vamos haciendo protagonistas. Bien. Nos vamos haciendo cargo de que podemos controlar lo que podemos controlar. Bien. Entonces, lo que le diría a los adultos y a los jefes, porque ser líder y ser padre tienen mucho en común, Total. es que formemos protagonistas, formemos personas que puedan aceptar lo que no pueden cambiar, porque hay cosas que no podemos cambiar, pero que quieran cambiar lo que sí pueden cambiar, que no acepten lo que pueden cambiar, que luchen contra las cosas que pueden cambiar. No contra todo, porque hay cosas que el clima es el clima, puedo cambiarlo, ¿no? Y un día nublado no tiene por qué ser feo. De A ninguna mí me manera. encantan los nublados, así A mí que también. sin duda. Vale. Gracias, Leo. Un Muchas placer. gracias. Igualmente. Seguimos en Procase, señores. Estás en Procases, estás en esta especie de resumen semanal de noticias y de tratar de interpretar las cosas que pasan junto con nuestros periodistas, con Lucas Mariano y invitados especiales. En este caso, con Facundo Suárez Lastra, diputado nacional. ¿Cómo va? Muy bien, Karen. Un Muy placer bien. tenerte. Un gusto. Llegamos fin de año, hay recambio de la Cámara, te queda muy poquitito. Exacto, estoy terminando. Y, Pero me a pasa ver. que como hace tanto que ando por la calle en la política, que la gente piensa que soy diputado hace siglos. Y fui diputado solamente 4 años, de los cuales 2 en pandemia, así que me quedé con gusto a poco. Un hombre que, como acaba de decir, viene en la política hace muchos años y que mejor que recordarlo de esta manera. Facundo Suárez Lastra es abogado y político, representante de la Unión Cívica Radical. Nacido en Mendoza pero criado en la ciudad de Buenos Aires, proviene de una familia sumamente identificada con el radicalismo. Su abuelo ocupó el Ministerio de Obras Públicas en Mendoza, su tío fue ministro de Defensa en la administración radical de Arturo Illia y su padre fue diputado nacional, candidato a gobernador de Mendoza, presidente de YPF durante la presidencia de Arturo Illia y funcionario durante el gobierno de Raúl Alfonsín.
Y él justamente no se quedó atrás. Durante el periodo 1987-1989 fue designado por Alfonsín como intendente de la ciudad de Buenos Aires, habiéndose antes desempeñado como secretario del Interior y presidente del Consejo Deliberante. Le damos la bienvenida a Procases al diputado nacional Facundo Suárez Lastra. Mucha vida ahí en la política. Pero ¿no? bio completa hasta con abuelos. Hasta con abuelos, claro. Pero fuiste marcado, hombre. ¿De qué Exactamente. manera? Así Te es. criaste en la política. Exactamente. ¿Qué te decía tu abuelo, tu padre? ¿Algún legado en ese A mi sentido? padre, a mi padre muchísimo. A mi abuelo no lo conocí. Mi abuelo fue un hombre muy importante en Mendoza, en la política, en la industria del vino, y murió a los 53 años cuando mi padre tenía 9. Así que de mi abuelo escuché hablar mucho y leí mucho. Y ahora inclusive como fue un político muy destacado y un técnico muy destacado, ahora investigadores del CONICET que estudian el perfil del aporte de los técnicos a los gobiernos radicales y como eran unos técnicos más destacados, fue la primera promoción de enólogos que estudiaron en Italia, en Conegliano. La verdad, mi abuelo, sé muchísimo de él a pesar de no haberlo conocido. Bueno, pues por algo, ¿no? En Así definitiva, es. Facundo tiene sus viñedos en su provincia natal y eso es su escape en el mundo. Ya vamos a hablar, aunque sea un poquitito de eso, espero que nos dé el tiempo, pero la política está tan intensa, este fin de año, el recambio de la Cámara y las pocas sesiones que han tenido, con tantos temas que han quedado y que pierden estado parlamentario, recién con Mariano Casal lo estábamos hablando, y temas que son necesarios tratar. ¿Por qué no se llega? ¿De quién es la responsabilidad? Y necesito que me digas como oposición también qué ficha les cabe. A todos, yo creo que es un problema de madurez política. Yo creo que hay una opción por el no debate. Los temas no se discuten a fondo. Mi experiencia en el Congreso fue que algunos temas se discutieron mucho y muy bien. Por ejemplo, la interrupción voluntaria del embarazo fue un tema donde se discutió con tiempo, se abrieron a todas las opiniones, técnicas, políticas, académicas, con especialistas. Pero hay otros temas que son tan importantes, de distinta naturaleza, más importantes económicamente que esos, que no se discuten. Acabamos de prorrogar el régimen de Tierra del Fuego, que es un régimen que implica es que no puede ser que 200.000 millones de pesos, yo ni siquiera digo anularlo, digo discutirlo, convocar a especialistas, convocar a los sectores productivos, convocar a los sectores del comercio, qué ideas hay para el desarrollo futuro del Tierra del Fuego. O sea, que se hizo, pero porque hay un negociado, ¿qué hay detrás de todo esto? De prorrogar ese régimen, que es una isla que la necesita. Han sufrido mucho, el turismo no llegó en 2 años. Yo creo que lo que tiene que hacer es fomentar el turismo, pero al margen de traer el tema, la opción fue no debatirlo, la opción fue no discutirlo, y eso es lo que está pasando en el Congreso, que yo creo que la pandemia, bueno, es un factor para tener en consideración. Era difícil juntarse, una cosa es hablar por Zoom y otra cosa es hablar en persona, cara a cara, como, pará, no me digas esto, no vengas con un etiquetado como lo que estás planteando, no vengas con una ley de envase queriendo sacar 3 puntos de aumento al precio de los productos. Hay cosas que hablando se pueden entender mejor. Y por alguna razón el gobierno no se abre a esa discusión y la oposición no es lo suficientemente firme como para plantear un debate que sea un debate donde se discutan ideas y no todo espacio para el escarnio, ¿no? Que es un poquito lo que a veces pasa, ¿no? Marian. Facundo, Mariano, a ver, tenemos un fin de año bastante complejo, va a estar la nueva conformación y aprovecho estos últimos días de tu mandato para preguntarte, porque el gobierno todavía no presentó un plan, ya pasaron 2 años de gobierno, ¿no? Que eso es lo más importante y lo más grave. Anunció un montón de proyectos, plurianual, que el acuerdo con el FMI, muchas leyes, pero la realidad es que, y lo mencionamos al principio del programa, no da el tiempo, más allá de que se hayan ya anunciado la prórroga de las ordenanzas hasta fines de año, para que se pueda sesionar más de una vez. Entonces, ¿vos cómo ves que puede darse esta discusión y cuál sería el tema más importante? Al menos a mi entender sería el presupuesto, si es que no llega antes el acuerdo con el FMI. Yo creo las dos cosas, el presupuesto vigente que se presentó en septiembre y no fueron nunca a tratarlo, a explicarlo el ministro, los ministros. El presupuesto plurianual que está anunciado pero no está detallado, y también el acuerdo con el fondo. Me parece que el acuerdo con el fondo tiene razón el presidente en someterlo a consideración del Congreso, y me parece que va a ser bueno
para que lo hablemos con seriedad. Yo creo que la buena relación con el mundo, encarar las relaciones con madurez, honrar los compromisos, con la firmeza que nos permita que honrar esos compromisos no signifique un ahogo económico y financiero para las posibilidades productivas de la Argentina. En el mundo se han arreglado estos temas. La Argentina no arregla sus problemas de inflación, no arregla sus problemas de endeudamiento. Me parece que no es que sean temas fáciles, son todos temas complejos, pero algo nos pasa a los argentinos que somos los únicos que no lo hemos resuelto. Digamos. Inflación de esta magnitud prácticamente existe, está superada. Hay 3 o 4 países en el mundo que tienen estos niveles inflacionarios. Entonces, mi idea es que ahora la fragilidad de la situación y la necesidad va a obligar a que estos planes que no están aparezcan. Y bienvenidos, y estamos esperándolo, y la política en materia de hidrocarburos, la política en tema de la industria automotriz, la ley de fomento al agro, fomento que dicen al agro, es para establecer normas que permitan la inversión. Bueno, son cosas que están enunciadas, pero cuyos contenidos no conocemos. Y entonces, bueno, esperamos poder recibir esas leyes y con la mejor apertura. Yo no voy a estar, pero soy parte de una fuerza política, estoy activo en esa fuerza política, me siento parte de los que vamos a discutir las propuestas que tenga el gobierno, ¿no? Cuando Cristina en su misiva, lo hablábamos más temprano con Juan Pablo Peralta, periodista en gobierno, menciona, siempre que sale una carta de Cristina hay que agarrarse de la silla, a ver qué, ¿a vos qué te sucede como político líder de la oposición que la vicepresidenta se pronuncie de esa manera, escuetamente, como especie, tira y va a ver cómo repercute la explosión interna y externamente? Yo veo una persona muy responsable, muy poca generosa y solidaria con el país y muy preocupada en sí misma y su núcleo interno más limitado. Yo creo que está especulando con cómo queda frente a su sector más radicalizado de adherentes y no qué es lo que más le conviene a la Argentina en términos de la economía y su relación con los acreedores. Y creo que la carta fue una cosa inteligente para evitar que se instalara la discusión de que había sido absuelta sin ser juzgada, que es una de las barbaridades institucionales más graves que han sucedido en la historia argentina. Macri tampoco reciente. habló, Facundo. Sí, pero el tema no es lo que hizo ella, sino que un juez del grupo político de la presidenta, que es militante de la organización de jueces que son partidarios del gobierno, resolvió en un fallo muy sin precedentes liberar sin juzgar. Sí. Entonces, eso con Macri no pasó. En todo caso, si Macri alguna vez fue... Macri no mencionó, no se esperaba que él dijera algo. Porque, ¿qué se entiende? Y claro, que el día de mañana pasa con él, ¿qué va a decir? Sí, yo creo que son cosas distintas. Yo creo que las cosas por las cuales se los acusa a Macri están siendo evaluadas y juzgadas con sentencias que pueden gustar o no, son de una determinada característica, pero yo creo que las pruebas son tan evidentes. Sí. En este caso, en dólar futuro o en otras causas, pero no funciona. Pero en Digamos, este caso, Kirchner decía hace 20 evidencia. años que tenía un par de propiedades y que era un tipo de clase media. Claro. Ahora son millonarios, hicieron hoteles, en los hoteles los hacen los que hacen la obra pública, en esos hoteles se cobran tarifas por habitaciones que no se usan, se cobra, digamos, hubo una operación a todas luces evidente. Y un juez y 2 jueces resuelven que eso no se juzgue cuando están acumulados. Yo creo que el fiscal apelado, pero volviendo a tu pregunta, Karen, me parece que la carta también tenía con sacar ese tema de encima, el tema estaba... Porque la carga contra la oposición. Eran disruptivos, digamos, me parece, sacar un tema disruptivo que permitiera, como hay preocupación por la fragilidad de la economía, por el acuerdo con el fondo, y hay una enorme preocupación por la falta de acuerdos en el gobierno, digamos. Está clarísimo que el gobierno no tiene una posición uniforme en ninguno de los temas que están en discusión, ni en la política de hidrocarburos, ni en la política con relación al endeudamiento, ni en la relación con el fondo. Ni en el presupuesto. El propio Máximo Kirchner ha dicho que el presupuesto lo mandaron, acá lo corregimos. Entonces me parece que esas son señales muy fuertes que demandan, bueno, si van a gobernar, háganse cargo, tengan una posición. Bien. Lucas. Sí, diputado, una pregunta en línea con lo que viene diciendo. ¿Qué cree que debería tener el Congreso que viene, que no tuvo esta gestión que está finalizando ahora? Más actividad.
menos decreto de necesidad de urgencia por parte del presidente, más tratamiento de los temas, más apertura y disposición al tratamiento en la comisión, que no haya tratamientos express. Los temas importantes, relevantes, de ninguna manera pueden tener un tratamiento express. Digamos, yo creo que tiene que haber un reclamo de la ciudadanía, de ustedes, de los medios de comunicación. La eficacia de un sistema legislativo no se demuestra por la rapidez de la sanción, sino por la profundidad de la discusión. La virtud del Ejecutivo es la rapidez, es la ejecución, el no procrastinar, que es lo que le pasa a este gobierno que demora todo. Esa es la virtud del Ejecutivo. La virtud del Legislativo es la capacidad de reflexionar a fondo sobre cada uno de los temas que tiene. Entonces yo espero de este Congreso que pueda desplegar esa virtud de los parlamentos, que es poder discutir a fondo cada uno de los temas. Es que no le va a quedar tampoco mucho remedio porque está tan par el número y que van a desempatar randazo con el medio. ¿Cómo podés ver esa imposibilidad de dialogar que se dio hasta ahora con algo que está tan en los números tan finitos, en temas que no quieren ceder en definitiva? Lo que yo aprendí trabajando en la Cámara en este último tiempo fue que es la habilidad de cada uno de decir, yo te apoyo en esta, apóyame en esta. Pero con un país tan devastado y en tanta crisis, pero con un gobierno que tiene tanto cisma interno, ¿cómo la ves? Yo veo que primero que la responsabilidad que tiene la oposición es muy grande, pues nosotros ganamos no por ser los más lindos ni los mejores, sino porque hay un enorme desgaste del gobierno y Juntos por el Cambio fue la alternativa más consistente del espacio opositor de carácter nacional. No es que ganamos porque todo el mundo está chocho con nosotros Juntos por el Cambio. Pero esto nos obliga a estar en una situación de muy cercana. Nosotros en 2 años estamos en condiciones de ser gobierno y me parece que vamos a ser gobierno en la medida que seamos responsables, que seamos consistentes, que seamos capaces de discutir con seriedad cada iniciativa del gobierno, de contraarguir, de llevar propuestas alternativas, de plantear caminos. De ceder también. Bueno, sí, ceder. Ser dispuesto, digamos, hay cosas frente a las que no se puede ceder y hay cosas a las cuales hay que ceder. Lo que de ninguna manera puede ser es que tengamos, tanto el oficialismo como la oposición, la idea de que nos diferenciamos y crecemos en la intransigencia, en la diferencia y en el no diálogo. Como si el otro fuera contaminante, como si el gobierno no pudiera hablar con la oposición porque se contamina y la oposición no puede. Entonces, si jugamos a la mancha venenosa, perdemos. Bien. Esto no es una mancha venenosa. Marian. Facundo, tenemos gobernadores radicales, diputados, senadores, jefe de bloque, de interbloque. Viendo la experiencia previa a 2015, después del periodo de Cambiemos y estos 2 años, ¿cuál pensás que tiene que ser el clic de la UCR de cara a una eventual candidatura presidencial dentro de Juntos por el Cambio? Yo creo que el clic, y vos mencionás los gobernadores y me parece que la clave está por ahí, para mí el clic de la UCR es asumirse como partido de gobierno. Digamos, si hay algo que quedó claro en esta elección, es que el pueblo argentino dejó de pensar que el único capaz de gobernarlo es el peronismo. El peronismo en un momento de fragilidad sacó poco más del 30% de los votos. Esto es una mirada del pueblo argentino de que no son los únicos los que pueden gobernar los peronistas. Juntos por el Cambio viene con 40% de los votos en las últimas 3 elecciones. Es como si hubiera adquirido un piso. Entonces, para mí el radicalismo, su contribución a Juntos por el Cambio es poner en valor los buenos gobiernos que tiene. El gobierno de Mendoza del radicalismo es muy bueno, el gobierno de Corrientes del radicalismo es muy bueno y el gobierno de Jujuy es un gobierno muy bueno también, que aparte tiene la virtud de haber gobernado una sociedad muy conflictuada, muy crítica, con mucha violencia, con mucho poder transmitido a un sector muy antisistema como es el de Milagro Sala. Entonces, en una sociedad tan compleja, el radicalismo pudo gobernar bien. La mayoría de las intendencias de las grandes ciudades argentinas las ganó la mayoría la oposición y la mayoría dentro de la oposición el radicalismo. Entonces a mí me parece que, respondiendo a tu pregunta, es precisamente con llevar al máximo expuesto sus capacidades vinculadas al gobierno, desarrollar programas económicos, políticos y sociales a futuro, es como el radicalismo va a contribuir a que Juntos por el Cambio sea mejor y en todo caso procurar liderarlo también, ¿no? ¿Qué momento bueno elegirías en tu paso por diputados? En pandemia hubo muchísimos momentos de gran acuerdo y eso se celebra para que salieran unas leyes importantes. La formulación de la pregunta me ayudás. Yo creo que cuando arrancó el gobierno y se decretó la pandemia y se vino a ratificar esto al Congreso de la Nación,
el presidente tuvo un enorme respaldo. Fue un voto de confianza que tenía que ver con la expectativa de que pudiéramos trabajar juntos. Lamentablemente el propio presidente defraudó esa expectativa y la traición al gobierno de la ciudad quitándole los recursos fue el peor momento del quiebre. Pero me parece que ese momento fue un momento interesante, me parece que la ley de interrupción del embarazo fue un proceso parlamentario muy atractivo, hubo una relación entre el Congreso y la opinión pública, hubo un movimiento masivo en la ciudad de empoderamiento a la mujer por un lado, pero de cambio cultural de valores, una movilización masiva intergeneracional que demandaba una mirada distinta y me parece que el Congreso estuvo muy a la altura de las circunstancias, con un debate de mucho nivel. En ese momento yo la verdad me sentí muy cómodo siendo diputado en la relación entre lo que pasaba en el recinto y lo que pasaba en la sociedad. Eso es bueno, y el trabajo se tiene que mostrar más, gracias a periodistas como Mariano, que los cubre, ¿no? En definitiva. Mariano, nos quedan poquitos minutos, te doy para las preguntas que faltan. Viendo a futuro, corto, mediano y largo plazo, lo que se vio en las últimas elecciones fue una extrema polarización. ¿Cómo ves que se va a desarrollar eso? ¿Cómo ves que va a continuar en los próximos años, es decir, de acá hasta la elección presidencial? Yo creo que la polarización va a seguir existiendo y no creo que sea mala. Lo que es mala es cuando la polarización es agresiva, pero cuando hay modelos distintos, se explicitan y se debaten los contenidos de cada uno, me parece que es buena la polarización en ese caso. Que se escribe, digamos, si vos crees que lo mejor que puedes hacer es estatizar todo, emitir sin controles y que con eso vas a generar demanda agregada y eso va a significar que crece la Argentina, expresalo. Ahora, no me pidas que acuerde, yo polarizo, yo planteo todo lo contrario, necesitamos racionalidad económica, necesitamos asignar los recursos de otra manera, tenemos que pensar en el equilibrio fiscal, tenemos que ser responsables. Entonces, ese debate me parece que es necesario y que es bueno que se desarrolle. Bueno, ojalá que voten presupuestos pronto. Ojalá que sí. Mientras vos estás, o con la gente nueva. No, ya ¿Crees que vaya jugados. Guzmán el jueves? Ojalá, pero lo veo muy difícil y no veo que se pueda tratar nada hasta... Bueno, tenemos todo el mes de diciembre y están prorrogadas las sesiones ordinarias, con lo cual hay espacio para que se trabaje un poco. ¿Qué es lo mejor de hacer vino, Facundo? Que el señor tiene sus viñedos en honor a su abuelo y en honor a su provincia natal. A mí, tomarlo, como me decía, y el mejor maridaje... Lo mejor de hacer vino es tomarlo. Me encanta. Y el mejor maridaje es tomarlo con amigos. Una vez me lo dijo Michel Roland, que es uno de los enólogos más prestigiosos del mundo. Le preguntaban cuál es el mejor maridaje y dice, la mejor compañía de un vino es un buen amigo, una buena amiga con quien tomarlo. Gracias, Facundo. Somos Procases por Net TV. Mariano, Lucas, un gusto. Gracias, como siempre. Gracias, Karen. Buenas noches. Chao, Lucas. Nos vemos. Que tengan muy buena semana. Chao.